Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos ha dado. Hoy, jueves pastoral, donde trabajamos los temas pastorales y como ya hace varios meses estamos trabajando la consejería bíblica, hablando de consejería a la luz de la palabra de Dios. Esto tomado del libro de John MacArthur que se llama La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, y estamos profundizando cada día más en ello. Antes de entrar al tema de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar una relación adecuada con los aconsejados, quiero dar algunas informaciones importantes relacionadas con básicamente con el auspicio de este programa Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se transmite de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por esta subradio estación Radio Ven en la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y el resto del país, y también nos puede encontrar en la internet, porque esto es una bendición que podamos llegar al resto del mundo por medio de no solo de las ondas hercianas, sino también por medio de la internet y de los elementos digitales. Gloria a Dios por eso. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat 86, en la ciudad de La Romana, centro de la ciudad. Y tenemos actividades lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Tenemos oración vía Zoom. Allí estamos juntándonos para orar por todo el país, para orar por los países que están pasando duras calamidades el día de hoy, como son el caso de Venezuela, de Haití, de Cuba. Es nuestro deber orar por ellos. Los martes nos estamos reuniendo en el templo a las 7 de la noche para estudiar la palabra de Dios en verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Este martes pasado estuvimos hablando de la fe con Dios o de la fe hacia Dios. Un muy buen tema. La próxima enseñanza, el martes próximo, vamos a hablar acerca de la doctrina de los bautismos. El jueves a las 7 de la noche también nos estamos reuniendo para nuestro servicio de alabanza. Todos los jueves a las 7 de la noche nuestro servicio de alabanza. Los jóvenes se están juntando los sábados a las 10 de la mañana para su servicio juvenil, y esto será en todo el mes de agosto, en todo el mes de ahora de julio, y en el mes de agosto ya el servicio pasaría a la tarde. Y los domingos estamos abriendo el templo desde las 8 de la mañana, domingo a las 8 de la mañana nuestra escuela bíblica, y luego a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracia. Ya usted sabe dónde estamos ubicados, Espaillat 86, en el centro de la ciudad de La Romana. Bien, vamos a entrar en el tema del día de hoy. El tema es cómo desarrollar una relación adecuada con los aconsejados. Y esto habla de la relación que debe tener el consejero con los aconsejados. ¿Cómo se desarrolla esto per se? Estoy mirando a Ronnie porque Ronnie debe decirme cuándo vaya a concluir, porque no me puso el tiempo en pantalla, pero gloria al Señor. Él me va a estar avisando, él me va a estar haciendo señas. Bien, vamos a ver algunos puntos importantes, sobre todo en este tema, porque quiero ser centrado en este tema, en cómo desarrollar una relación adecuada con los aconsejados. Y esto sobre todo en el libro de John MacArthur, La Consejería Bíblica, es un tema que yo le presté mucha atención porque me gustó porque no lo trabaja desde la perspectiva terapéutica, sino que lo trabaja desde la perspectiva bíblica. Incluso hace varias preguntas. Wayne Mack, que es quien escribe aquí, Wayne Mack trabaja esto de una manera especial. Debemos entender que Wayne Mack es terapeuta cristiano. Él es
consejero cristiano, y es quien más debe hablar o quien más puede hablar de este tema. Él empieza a exponer un punto, a algo que le pasó, evidentemente, y empieza a manifestar algunas técnicas dentro de la consejería cristiana. De hecho, toca un libro que es un buen, mire, déjeme recomendar este libro, porque es necesario que nosotros como pastores, aparte de tener el libro de John MacArthur, La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, hay un libro de Jay Adams que se llama Manual del Consejero Cristiano. Así que lo que Wayne Mack habla en este capítulo es hablando sobre la consejería, cómo debería comportarse un consejero cristiano. Entonces, es importante tocar este punto y que usted, dentro de sus libros, pastor, dentro de sus libros de estudio, el manual del consejero cristiano, en inglés aparece como The Christian Counselor's Casebook, si puede obtenerlo en español, mucho mejor. Es un buen material de Jay Adams, ¿ok? Bien, él expresa un caso de una señora que va a consejería y ella lo primero que hace es ir donde el consejero y expresarle que ya empezó los trámites de divorcio con su marido, porque el marido era muy cruel hacia ella. Entonces él explica que ella empieza delante del consejero a hablar mal de su marido, a atacarlo, a decirle, y el consejero se quedaba callado ante todo esto, escuchando lo que ella estaba diciendo. Así que después de varias secciones, ella cada vez que volvía siempre presentaba la excusa de que su marido no pudo venir, pero aprovechaba la oportunidad para el consejero la escuchara, y él la escuchaba, pero ella aprovechaba esa oportunidad, número uno, para autojustificarse ella de por qué había hecho ya los trámites de divorcio y por qué se iba a divorciar de su marido. Y al final de la consejería, si se le podría llamar a eso consejería, al final de la consejería ella tenía todas las fuentes de que se había descargado delante del consejero y que ella salía siendo la buena y el esposo salía siendo el malo. Bien, mirando todo esto, entonces Wayne Mack trabaja el tema aquí y él le llama consejero manual del mecánico. Así le llama, es como una práctica de consejero manual de mecánico. Es como cuando alguien lleva un auto y donde el mecánico, porque algo está fallando, el mecánico lo primero que hace es ir al manual o revisar la computadora e ir específicamente a trabajar aquello que la computadora le dice que está mal. Pero no se interesa en arreglar otro tipo de cosas, en verificar qué más está fallando o por qué se produjo el fallo, etcétera, etcétera, etcétera. Wayne Mack expresa en este capítulo del libro de John MacArthur que así hay muchos consejeros que se sientan a escuchar, y voy a tocar dos puntos aquí, que se sientan a escuchar a las personas, pero que no se sientan a valorar a la persona misma, no se sientan a hacer una relación con esa persona, sino que van directamente al problema. Y entonces esto lo que hace es causar un mayor problema. A ver si me doy a explicar. Mire, hay un punto en pantalla que quiero tocarlo. Hay varios puntos que lo voy a presentar en pantalla que quiero tocarlo. El punto importante de esto, el objetivo del consejero bíblico debe ser la persona que es aconsejada y no el problema. Lo que trata de explicar Wayne Mack en este punto es que muchas personas van a consejería y como terapeutas se vuelcan más al tema de la terapia psicológica que al tema de la consejería bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El terapeuta psicológico va a trabajar el problema o la resolución que trae el paciente. ¿Por qué? Porque en estos temas el que es aconsejado se vuelve paciente
y se vuelve, y el terapeuta se vuelve prácticamente el doctor que está de este lado, que tiene una reputación y que va a trabajar al paciente como tal. Por lo tanto, el terapeuta trabajará a la resolución que el paciente traiga. En el tema de la consejería bíblica, no. Lo primero que hay que trabajar en el tema de la consejería bíblica a la luz de la palabra de Dios es a quien viene a buscar consejo, no el problema, porque cada persona vendrá por un problema diferente. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña, que el hombre es lo que se debe trabajar y no el problema. Cuando se trabaja al hombre, las circunstancias del hombre, cuando se trabaja el pecado del hombre, entonces nos damos cuenta que ese problema es resultado del propio pecado de la humanidad. Por eso, un punto importante aquí es el objetivo del consejero bíblico debe ser la persona que es aconsejada y no el problema. Otro punto importante, el interés es la restauración de la persona. Por esa razón, el consejero bíblico debe establecer una relación con el aconsejado. Cuando damos un consejo bíblico, no es como si fuera una intervención terapéutica. No es como eso. ¿Por qué? Porque el terapeuta no hace ningún link con la persona con el paciente. Y de hecho, en terapia esto se aconseja, tratando de hacer el acercamiento debe ser vigilado entre el terapeuta y el paciente. Sin embargo, en la consejería bíblica es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que busca el terapeuta es la restauración de la persona, porque al restaurar la persona y volverla hacia Dios, entonces cubrimos multitud de pecados. Es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, este segundo punto importante dice que el interés es la restauración de la persona, no la solución del problema, porque si hoy te soluciono el problema, mañana vendrás con un problema diferente y luego vendrás con otro problema diferente. Y entonces nunca vamos a trabajar la causa raíz que origina el problema. La consejería bíblica debe ser directamente a la persona, trabajando la persona y que el consejero esté de manera directa interesado en que la persona mejore y cambie. Y si para eso el consejero bíblico tiene que ponerse a él mismo como ejemplo, entonces bien hecho, debería hacerlo. Ahora, miremos desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué nos enseña la terapia psicológica sobre el acercamiento del terapeuta hacia el paciente? Hay 4 puntos que deben ser tomados en cuenta. Primero, escuchar al aconsejado o escuchar al paciente antes de intervenir. A eso es lo que se le enseña al terapeuta, se le recomienda al terapeuta, escucha al paciente antes de intervenir. Número 1, este punto está bien, me interesa esto porque este punto está muy bien. Segundo, mostrar empatía y comprensión sincera por la situación que le trae a consulta a la persona. Si una persona va donde el terapeuta tiene que tratar de mostrar empatía y tratar de entender a la persona que va a llevar su situación. ¿Por qué? Porque el terapeuta sabe que si no hace esa empatía y si no trata de entender, pues esa persona no regresará a él. Y probablemente cree una cierta adversión hacia los terapeutas y su problema no se ha resuelto. Tercero, aceptar los puntos de vista de los pacientes de manera incondicional sin juzgar. Ojo, estoy hablando desde la perspectiva psicológica. Sin juzgar ni criticar y con independencia de las actitudes o sentimientos que éste pueda tener en un momento dado. Y aquí es donde choca un poco con la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque aunque el aconsejado venga con unos puntos de vista y yo no lo juzgue por su punto de vista, ni tampoco lo critique con su punto de vista, sin embargo, yo debo darle la perspectiva bíblica. Yo debo darle lo que piensa Dios, debo decirle lo que piensa Dios con relación a eso que me está expresando. Al terapeuta se le recomienda aquí que trate de actuar con independencia a las actitudes y sentimientos que éste pueda tener en un momento dado.
que trate. En el consejo bíblico no. El consejo bíblico lo que nos lleva a nosotros es a llorar con los que lloran. Y ahí donde se marca la diferencia entre la terapia y el consejo bíblico. Nos manda a gozarse con los que se gozan, a llorar con los que lloran. Yo como consejero bíblico no puedo estar inmerme, no puedo estar ajeno a una situación que le esté pasando a una persona, sea de alegría o sea de tristeza, ¿ok? El cuarto punto que expresa el tema del vínculo en el proceso terapéutico es adaptarnos a las necesidades del paciente, y eso se le enseña a los terapeutas psicológicos. Ustedes deben adaptarse a las necesidades del paciente y cooperar al servicio de los objetivos de la terapia, siendo respetuosos con la vida de las personas que actúen en consulta. Y este es otro punto que contradice radicalmente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me puedo, como consejero bíblico, adaptar a las necesidades de las personas, sino que debo llevarlo por el camino correcto, por el camino que Dios ha trazado, por el camino del bien, por el camino de las buenas obras. Y el camino de las buenas obras está marcado en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi trabajo como consejero bíblico es guiar a las personas por la palabra de Dios al camino que Dios ha trazado para ellos. No adaptarme a sus necesidades, no cooperar con sus necesidades. Eso lo hace el terapeuta. El consejero bíblico no debe hacer eso. Ahora bien, mire lo que dice Jay Adams en el libro The Christian Counselor Casebook, o el manual del consejero cristiano. Dice lo siguiente: en consejería, como en cualquier otra relación, debemos recordar que el grado de nuestro impacto o influencia sobre la vida de las personas está generalmente en relación cómo nos perciben. Hago un paréntesis aquí. Dependiendo cómo las personas nos perciban, y por eso la gente suele venir a donde el pastor a buscar consejo. ¿Por qué? Porque percibe del pastor, porque generalmente tiene una relación de respeto hacia el pastor, porque generalmente entiende que el pastor es el hombre de Dios para ese momento, porque generalmente entiende que el pastor tiene la palabra de Dios que esa persona necesita, no que quiere, sino que esa persona necesita para él poder levantar la cabeza y hacer lo correcto. Y es lo que está recordando aquí Jay Adams. Está diciendo que en consejería el consejo que vamos a dar o la relación que vamos a tener va a depender de cómo nos perciben ellos. El número uno. Es por esto que el proceso de consejería usualmente resulta efectivo solo cuando se ha establecido un nivel aceptable de identificación. Solo cuando las personas te identifican o solo cuando las personas saben quién tú eres y aceptan quién tú eres, entonces la consejería se va a volver algo efectivo porque van a aceptar tus dichos no como tuyos, sino que van a aceptar tus dichos como si fuera la palabra de Dios. Por eso es que el que trabaja en consejería debe sobre todas las cosas entender que es siervo del Señor y por lo tanto el consejo que vaya a dar debe ser el consejo que Dios daría de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mi consejo personal o de acuerdo a mi consejo particular, porque también he tenido el caso de poder dar mi consejo. Mire, y esto me ocurrió recientemente. Un pastor me llamó y me expresó que en su congregación había un joven que estaba interesado en una muchacha que no era cristiana. Y lo que suele pasar en este punto es que aquel que está enamorado de la muchacha que no es cristiana trata de justificarla. Y él me dijo: pastor, no sé qué hacer. Yo con mucha franqueza le expresé lo que dice la palabra. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que establece la Biblia. ¿Por qué la palabra de Dios nos da ese consejo? Porque el Hijo de Dios hoy es salvado
porque el Hijo de Dios ha sido justificado, porque el Hijo de Dios camina en las buenas obras, porque el Hijo de Dios ya no es fornicario, ni adúltero, ni ladrón, ni violador, ni malpensado, ni maldiciente, ya no es eso. Ahora bien, cuando un hijo de Dios que ha sido salvado por la gracia de Dios, rescatado del mundo del pecado, que ha entendido que él era malvado, quiere juntarse o hacer un yugo desigual con alguien que no va en el mismo vehículo que él, valga la redundancia y valga esta aclaración y esta metáfora, a tratar de hacer relaciones o un yugo con aquel que no va en el mismo vehículo que él, entonces está lanzando el lazo al cuello. El consejo para personas así es, la Biblia dice que no es correcto. Tú al final vas a tomar tu decisión, pero después no te quejes de lo que vas a pasar. Como pastor, yo me niego a entregar a una hija de Dios a un hijo del diablo. Yo me niego, porque aquel que no ha conocido a Dios, amados hermanos, ellos podrán decir, yo soy hijo de Dios y yo voy a contestar como Jesús le dijo a los fariseos. No, su padre no es Abraham, su padre es el diablo, porque no ha conocido a Dios. Entonces, un hijo de Dios en este punto debería evaluar, como yo le decía a ese pastor, siéntalo, evalúa, ayúdalo a él a evaluar sus emociones versus su entendimiento de las cosas. Ayúdalo a evaluar su corazón versus su razón. Porque en este caso creo que deberíamos prestar atención a la razón que nos está advirtiendo, no te conviene, no es conveniente hacer yugo desigual con alguien que no piensa igual que tú, que no adora a Dios igual que tú. Al final, eso lo que te va a causar es más bien que mal. Bien, Jay Adams sigue diciendo en este libro, Manual del Consejero Cristiano, un consejero bíblico debe trazar la palabra de Dios. Esto no significa que debe atragantarle a las personas los versículos bíblicos. Ojo, porque a veces queremos aconsejar a alguien solamente dándole versículos bíblicos y no nos damos cuenta que dándole versículos bíblicos nada más, sin ayudar a esa persona a que entienda su posición y a que entienda la posición de Dios y a que entienda lo que Dios le está exigiendo, entonces solamente dándole versículos bíblicos, amados hermanos, esto no es consejería bíblica. Una vez más, y estoy aquí arropándome a lo que dice Jay Adams en el Manual del Consejero Cristiano. Un consejero bíblico debe trazar la palabra de Dios siempre al momento de aconsejar. Pero esto no significa que empiece a darle versículos a la persona que voy a aconsejar para atragantarlo. No, la Biblia dice esto, pam, 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 y le atraganto 25 versículos. La persona se va a quedar en el aire. Ahora, mi trabajo como consejero bíblico es sentarlo y darle la perspectiva para que esa persona entienda, darle la cosmovisión, darle cómo ve Dios las cosas, darle cómo ve el mundo las cosas y darle la posible salida. Lo más adecuado es que tú salgas por esta vía, porque por esta vía tendrías el apoyo, la circunstancia apremiante que Dios está abriendo delante de ti. Es decir, darle solo versículos bíblicos no es darle la consejería bíblica. Es igual que alguien que se pare a predicar y lo único que haga sea leer versículos bíblicos. Esto no es predicar. Esto no es predicar. Entonces, Jay Adams es bastante serio en esto. Sea sincero al momento de, como consejero, sea sincero al momento de expresar sus limitaciones. Sea sincero al momento de expresar. Cuando alguien viene a buscar consejo y usted no tiene el recurso ahí mismo para ayudar a esa persona y para poder tener una relación de seguimiento a esa persona, sea sincero. ¿Para qué? Para que esa persona entonces pueda buscar el consejo adecuado donde debe buscarlo. Permítame cerrar aquí y la próxima semana nos vemos aquí nuevamente en este su espacio. Dios le bendiga.